compañeros, tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes. No sé en qué momento estén abordando la presentación de estos materiales. En primer lugar, queremos agradecer su atención y, por otra parte, presentar una propuesta de trabajo de formación político-ideológica que desde el colectivo de reflexión en la acción hemos venido construyendo a través del tiempo con la finalidad de construir los instrumentos que nos permitan impulsar la transformación de la sociedad. Decir primero que el esfuerzo que hoy iniciamos se inscribe en la lógica y en la necesidad de dar respuesta a la irrupción de un gobierno ilegítimo, de un gobierno espurio, que el 2 de julio del 2006, mediante un golpe de Estado, se impuso en contra de la voluntad popular de millones de mexicanas y mexicanos que aspirábamos y seguimos aspirando a un cambio profundo en la vida de nuestro país. Pero además, la motivación de este esfuerzo no está solamente circunscrita a la respuesta que queremos dar en este sector revolucionario, sino que forma parte de una serie de materiales, de discusiones que hemos venido desarrollando a través de los años, en los cuales hemos venido planteando con mucha precisión cuáles son los elementos que estarían posibilitando la transformación revolucionaria de nuestra sociedad. Así, presentamos en este formato los 6 pilares fundamentales que sostienen las tesis y planteamientos centrales del colectivo de reflexión de la acción rumbo proletario. El primero de ellos, bueno, debo decir antes, nos mueve la necesidad de impulsar la formación político-ideológica de todos los cuadros y militantes del colectivo de reflexión de la acción, de llegar hasta los grupos de pueblo, hasta las asambleas comunitarias, en donde podamos abrir un proceso de discusión que posibilite la formación política, pero también, sobre todo, que fortalezca la formación ideológica de los diferentes compañeros y compañeras que a lo largo de lo que hemos denominado la zona centro-sureña, pero también de otras entidades de la República, logren alcanzar una formación sólida que les permita enfrentar estos grandes retos. En ese sentido, uno de los primeros planteamientos que se expondrán, que se discutirán, que se señalarán como parte de los 6 pilares del colectivo de reflexión de la acción, sería el de la delimitación histórica de la lucha social y de clases hoy, a través o en el cual habremos de señalar cuál ha sido la metódica que nosotros utilizamos para dar seguimiento a la realidad desde una perspectiva revolucionaria, entre otras cosas. El segundo pilar lo hemos denominado poder y autodeterminación. Concebimos aquí la necesidad, la importancia de clarificar la definición que tenemos sobre el poder, pero sobre todo abrir la discusión en torno a cómo se concibe el poder desde las diferentes ópticas. Queremos abordar en este apartado el estatuto teórico del poder, pero también
el estatuto teórico de lo que hemos denominado nosotros como autodeterminación. Revisar qué entendemos por revolución, qué por evolución y por qué humanidades por las que nosotros luchamos. El tercer pilar estaría versando sobre la teoría clásica de la revolución. En este punto es fundamental abrir una discusión profunda sobre cuáles han sido las distintas concepciones que se han construido a través del tiempo, por lo menos desde los tiempos previos a la Revolución de Octubre de 1917, desde los planteamientos leninistas y marxistas en torno a la cuestión de la revolución. Hoy queremos nosotros poner en la mesa de la discusión los conceptos clásicos que se nos han venido planteando, porque al mismo tiempo consideramos indispensable señalar qué es lo que nosotros entendemos por revolución, cómo la entendemos y cuál sería la viabilidad de esa revolución hoy en México. El cuarto pilar, que será también analizado, tiene que ver con una cuestión que es fundamental: la violencia o la no violencia. Nosotros creemos que es indispensable discutir el contenido profundo de ambas definiciones, porque en principio nos declaramos como simpatizantes e impulsores de una vía no violenta para hacer la revolución en México. Pero queremos discutir, queremos profundizar sobre los contenidos de lo que implica una cosa y de lo que implica la otra. Estamos convencidos de que hoy es indispensable, lo ha sido tal vez no hoy, sino desde hace ya un buen tiempo, la necesidad de construir una dirección revolucionaria que permita trazar la línea, que permita definir los ejes a través de los cuales ha de conducirse el proceso de transformación en este país. Creemos que la ausencia de una verdadera dirección revolucionaria es lo que ha determinado en buena medida que muchos de los movimientos que han escenificado el pasado reciente de nuestro país no han logrado coronarse como movimientos exitosos, precisamente porque han sido más fuerzas y organizaciones que han protagonizado el escenario social y político, lo que ha impedido que efectivamente se tenga claridad del rumbo que debe seguir o que deben seguir las transformaciones radicales en nuestro país. Por eso en el quinto pilar nos proponemos profundizar en relación con qué entendemos nosotros por revolución, por dirección revolucionaria, qué entendemos por vanguardia social, qué entendemos por vanguardia política revolucionaria. Y desde luego que todo esto no sería posible entenderlo si no estamos hablando de un espacio y un tiempo concretos. Por eso nos parece fundamental que en el sexto pilar abordemos de manera muy seria el asunto que tiene que ver con los espacios de la conflictividad social, partiendo de la necesidad de aclararnos primero qué entendemos por espacios de la conflictividad social, qué entendemos también por lo pluridimensional y desde luego qué entendemos por lo político electoral como campos de ese espacio de la conflictividad social. Esos serían, digamos, los puntos iniciales que estarían constituyendo la primera etapa, por así decirlo, de las jornadas de formación político-ideológica. Pero debo decir que estas jornadas, estas actividades, estos esfuerzos se inscriben perfectamente en la definición de un plan de 3 años que nos hemos trazado
y al cual estamos a punto de llegar en su primera fase de 1 año. Y en este plan de 3 años nos hemos propuesto, por una parte, construir esa dirección revolucionaria, pero también avanzar en la consolidación de los espacios que hemos alcanzado a construir en los diferentes estados de la República, pero particularmente en la zona centro-sureña, para coronar en 2009 con un amplio movimiento de masas que nos permita convertirnos en una fuerza política que sea capaz de incidir en los diferentes espacios, que sea capaz de incidir también en lo político electoral, pero no es lo fundamental, que sea capaz de conducir los esfuerzos de las distintas organizaciones con las cuales podamos establecer una relación hacia las transformaciones profundas que debe de sufrir nuestra sociedad, entendiendo que nosotros centramos de manera fundamental la esencia de las transformaciones en el logro de una condición de autodeterminación social, en la posibilidad de construir una sociedad auténticamente humana y en la vía no violenta como estrategia de la revolución. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo a la exposición de lo que constituye el credo de nuestro colectivo, es decir, lo que constituye los fundamentos, la parte medular de nuestra concepción, de aquello que norma nuestra conducta, que sirve de basamento para elaborar nuestras líneas de trabajo y que en todo sentido nos estructura como militantes por un cambio social en nuestro país. Hemos llamado a esta especie de credo, a estos fundamentos de nuestra política, a estas bases que podemos incluso considerar filosóficas, los 6 pilares. El nombre que hemos acordado para designar a los fundamentos de nuestra filosofía, de nuestra práctica, de nuestra lucha, es los 6 pilares de la obra libertaria del colectivo. Y queremos decir con ello que se trata de los 6 fundamentos, los cimientos, aquello que funda, que da personalidad, que da razón de ser y que estructura básicamente los elementos centrales de nuestro quehacer, los 6 pilares. Estos, dichos así, en un orden que no es de importancia, sino que simplemente los hemos apuntado así, se trata de lo que llamamos la delimitación histórica de la lucha social y de clases, como el primer pilar. Se trata del poder y la autodeterminación como un segundo pilar. Un tercero se constituye por el gran tema, revolución y evolución, y sobre todo la sociedad alternativa por la cual nosotros estamos luchando. Y básicamente, y aquí encontramos ya una especificidad nuestra, que no solo hablamos de sociedad, es decir, en términos de formación económico-social, modo de producción, etc., sino que nos referimos a la humanidad por la cual luchamos. En su momento vamos a explicar por qué. Un cuarto pilar o fundamento es el que constituye las dimensiones de la vida humana, es decir, cuáles son los espacios de la conflictividad social. Un quinto se refiere al gran problema de la violencia y su contraparte, la no violencia. Y el sexto pilar es la vanguardia, el tema de la vanguardia, de la retaguardia social, es decir, el problema de la dirección revolucionaria, la dirección social, ¿sí? y la dirección revolucionaria, la vanguardia social y la vanguardia política. Hemos resuelto dar inicio con el que aparece aquí como primer pilar, que, aclarando, hay que decir que aparece como primero de manera casual, no es porque constituye el punto de partida el más importante. Pudimos haber empezado incluso por lo que aparece como sexto,
Sin embargo, elegimos así al azar y vamos a comenzar por este pilar que lo llamamos la delimitación histórica de la lucha social y de clases. Es importante que tengamos claro que nosotros hablamos de lucha social y de clase, es decir, asumimos los dos conceptos, los dos elementos. No se trata solamente de la lucha de clases, sino del otro componente como lucha social. ¿Por qué? Porque para nosotros la lucha actualmente sigue conservando, como siempre, un carácter altamente clasista. Incluso asumimos con Marx que se trata sobre todo, como elemento fundamental, del movimiento social, de las clases y de su lucha. Pero reconocemos que existe un conjunto de actores, un conjunto de sujetos sociales y políticos que no son estrictamente clases, una clase social, que no podíamos englobarlos, dijéramos, en la categoría que sobre todo tiene como base el lugar que se ocupa en un proceso de producción históricamente dado, sino que tienen otros elementos que constituyen a esos grupos, a los agrupamientos. Por ejemplo, el problema ecológico, por ejemplo, el problema de género, por ejemplo, el problema de la actitud ante la guerra o la paz, etc. Y consecuentemente, junto con los movimientos y con las organizaciones estrictamente de clase, como serían los sindicatos, las organizaciones campesinas y los movimientos que son llamados los viejos movimientos sociales, hoy encontramos nuevos actores que los hemos venido nosotros llamando los movimientos monotemáticos, es decir, que por lo general se realizan a partir de un tema, el tema de género, el tema de ecología, el tema de guerra y la paz, el tema de lo cultural, el tema étnico, el tema estético, etc. Por lo tanto, es un tema el que procesan, y por eso es que le llamamos movimientos monotemáticos. Histórica, la palabra histórica para nosotros significa ante todo el reconocimiento de que se tiene una génesis, es decir, que esa lucha social y de clases no siempre ha existido y no va a existir siempre, sino que tiene un momento de surgimiento que es el punto de partida, que es el origen o la génesis. Tenemos por lo tanto que ver cuáles fueron las condiciones en las cuales se gestaron esas distintas luchas. Pero histórico también en el sentido de que hay una especie de devenir, una especie de evolución. Al surgir una lucha social y de clases no permanece estática, ni permanece estática en lo que se refiere a las motivaciones, ni tampoco en lo que se refiere a los actores, a las demandas, a las formas de lucha, sino que va cambiando. Es decir, hay distintos desarrollos, ¿sí?, en los que se ubica transformación al interior de esas luchas. E histórico también en el sentido de que la lucha de clases anuncia en el presente un desenvolvimiento futuro, ¿sí? Entonces, histórico, debemos de localizar en la situación actual las tendencias de desarrollo que se ofrecen en el movimiento obrero, en el movimiento campesino, en las mujeres, etcétera, que anuncian, que prefiguran esas luchas actualmente, cosa que es muy importante porque nos ayuda a entender las características más o menos importantes de la sociedad futura, de la humanidad futura, que está descansando precisamente en la confrontación entre los distintos sectores. Pero la palabra clave que hay que tomar muy en cuenta se refiere al primer concepto, la delimitación. La delimitación, ¿sí? Nosotros partimos, y ahorita vamos a explicar a la palabra, de que la realidad humana general, y particularmente la realidad social, es un movimiento permanente, es un movimiento constante, pero que se da como una sucesión permanente o ininterrumpida de discontinuidades, de grandes rupturas, ¿sí?, que están unidas por un hilo de continuidad. Es decir, hay una constante en el movimiento, hay ciertos elementos constantes que se conservan, pero dentro de grandes rupturas, grandes jalonamientos, ¿sí?, que son discontinuidades.
en los que, sin que se pierda una continuidad, parecería como que se conforman, dijéramos, situaciones especiales, ¿sí?, que van dándose a saltos, a saltos. Y eso es precisamente lo que nos permite delimitar, es decir, poner límites a la lucha de clases. No verla como un proceso uniforme, unilineal, que conserva siempre los mismos rasgos, ¿sí?, sino verla como un proceso que tiene rupturas porque presenta en uno u otro momento histórico, dijéramos, determinadas especificidades. Se trata, al delimitar entonces, localizar las peculiaridades que la lucha social y de clases presenta en uno u otro lapso. Es decir, la delimitación implica sobre todo el reconocimiento de que en la lucha de clases hay lapsos, lapsos que se distinguen uno de los otros, pero que están montados sobre una continuidad, sobre un proceso de larga duración, ¿sí?, mientras que los lapsos constituyen despliegues en tiempo y espacio de corta o de mediana duración, dentro y montados en esa duración larga, de larga duración, como en particular señalaba el historiador francés Braudel, Fernand Braudel. Esa es la concepción que nosotros tenemos de la realidad social y humana, ¿sí? Es decir, una realidad con discontinuidades montadas sobre un hilo de continuidad más o menos constante. Es decir, delimitar es situar, colocar al fenómeno de la lucha de clases, fenómeno del desarrollo económico, fenómeno de la creación de innovaciones científico-técnicas, en fin, distintos fenómenos sociales, colocarlos a esos fenómenos sociopolíticos como singularidades, como especificidades dentro de la totalidad social, es decir, dentro del planeta mundo, dentro de la formación social concreta, es decir, en este caso, la formación social mexicana. Entonces, delimitar es situar al fenómeno político, económico, social como singularidad, captar la singularidad que esos fenómenos económicos, políticos, culturales, científicos, tecnológicos, éticos, estéticos, lingüísticos, etcétera, guardan dentro de la continuidad que es el planeta mundo, que es la formación económica social planetaria, capitalista, y es dentro de la formación social mexicana concreta. Eso es lo que entendemos por la palabra delimitar. Buscar entonces en cada corte lo específico, ¿sí? Incluso en este caso, nosotros nos basamos en algunos planteamientos de Carlos Marx, de Lenin, de Engels, ¿sí?, que fueron los que marcaron la pauta de la que nosotros tomamos estas ideas. Por ejemplo, Marx habló de la peculiar fisonomía que la lucha de clases presenta, la peculiar fisonomía, es decir, la singularidad. Mientras que Lenin, por ejemplo, se refirió al rasgo distintivo, decía Lenin. O sea, rasgo distintivo y peculiaridad son sinónimos, uno usado por Marx, el otro usado por Lenin. Lenin decía, hay que buscar la característica peculiar, ¿sí?, para buscar, decía Lenin, para expresar con esa peculiaridad, con esa singularidad que la lucha presenta, decía Lenin, buscar la existencia de una lógica interna que da unidad y homogeneidad a los acontecimientos múltiples y heterogéneos de la actualidad. Una frase de Lenin. Es decir, en esto, buscar la peculiaridad, ¿sí?, dentro de la existencia de una lógica interna que da unidad, es decir, que da continuidad, ¿sí?, dentro pues de una especificidad mexicana, dijéramos,
o de una determinada zona, una peculiaridad de la lucha en la zona centro-sureña, una peculiaridad de la lucha en la zona del norte, por ejemplo, ¿sí? Pero dentro del capitalismo, que sigue siendo la continuidad. ¿Sí? Entonces, delimitar significa, esto es importante que se capte, es ubicar las características específicas que en su movimiento global total va presentando la contradicción fundamental. ¿Qué peculiaridades presenta, ¿sí?, la contradicción fundamental dentro del movimiento general? ¿Cuál es esa contradicción fundamental? La que existe entre el proletariado y la clase burguesa. Entonces, ¿qué características específicas va presentando la contradicción entre capital y trabajo en distintos momentos históricos, en distintos lapsos? De eso se trata al delimitar históricamente. Pero no solo esa contradicción fundamental, sino buscar la especificidad de las otras contradicciones, es decir, de las contradicciones llamadas la contradicción principal, que por ejemplo en este caso sería la contradicción entre el imperialismo y el pueblo, en donde cabrían no solo proletariados, campesinos, trabajadores, etcétera, sino sectores empresariales antiimperialistas o las llamadas contradicciones secundarias, que pudieran ser las contradicciones al seno de las mismas clases, por ejemplo. Es decir, delimitar es revelar, sacar a flote la relación específica de fuerzas entre los antagónicos fundamentales. Se delimita, se busca la especificidad dentro de la continuidad, el sistema, para saber cuál es la correlación de fuerzas concreta, específica, en un determinado tiempo y espacio, entre los antagónicos fundamentales y sus aliados. Es decir, cuál es la fuerza real que tiene el movimiento obrero, cuál es la fuerza real que tiene el movimiento burgués, ¿sí?, cada uno con sus aliados. Se trata pues de reconocer entonces que la delimitación no es una cuestión caprichosa, no es algo que corresponde a una ocurrencia del militante, sino es algo que tiene un carácter objetivo en primer lugar, ¿sí? Porque objetivo es el desarrollo que la contradicción pueda presentar a partir de el desarrollo que el capitalismo en su conjunto puede tener, tanto nacional como mundialmente. No es un problema de subjetividad en el sentido que no es una construcción de la voluntad, ni de las clases, ni de los partidos, ni de los líderes. Entonces la delimitación tiene una base altamente objetiva. ¿Qué quiere decir objetiva? Que se da independientemente de la conciencia y de la voluntad del trabajo de los propios revolucionarios. Pero esta base objetiva, ¿sí?, que no depende, digo, de la voluntad de las clases, de los partidos y de los grupos, fundamenta la subjetividad. Es decir, conociendo esto, el revolucionario debe de trazar los lineamientos, las líneas de combate. Es decir, sabiendo cuál es la correlación de fuerzas entre las clases fundamentales. Entonces, hay una relación entre objetividad y subjetividad que nos permite construirla a partir de delimitar esta lucha social y de clase. ¿Cuáles son las bases, dijéramos, los guarismos, los elementos, los fundamentos para delimitar? Son muchos, son variados, pero bueno, nosotros vamos a tomar los más importantes, que en este caso son estos cuatro. En primer lugar, para delimitar la lucha social y de clases, hay necesidad de ubicar la característica más sobresaliente del movimiento del conjunto de las fuerzas motrices de la revolución necesaria. Es decir,
es el movimiento popular en su conjunto el que debe ser analizado para ver qué características presenta en uno u otro lapso, qué rasgos específicos presenta, si el movimiento se encuentra en auge o en repliegue, si se encuentra con una psicología social de combate o de colaboración o de frustración, ¿sí? ¿Qué situación presenta el movimiento del pueblo en su conjunto en relación con la ubicación del blanco principal contra el cual tiene que luchar, en relación con la ubicación de qué consignas, etcétera? Es decir, ¿cuál es la característica que presenta el movimiento de conjunto de las fuerzas motrices? Evidentemente que esto nos lleva ¿a qué? A estudiar y a definir cuáles son las fuerzas motrices de la revolución, no en teoría, sino concretamente de la revolución necesaria en un momento histórico dado. Ese es el primer fundamento, ese es el primer elemento que los militantes del colectivo tenemos que estudiar, ¿sí? La característica más peculiar del movimiento popular en su conjunto. Un fundamento segundo se refiere a la peculiaridad más específica del movimiento, de lo que llamamos el sector activo dentro de ese movimiento popular, reconociendo que las revoluciones son jalonadas en un principio no por el 100% del pueblo, sino que siempre hay una diferenciación interna en el sentido de que hay un sector que sociopolíticamente es el más dinámico, por circunstancias muy distintas, por tradición histórica, porque es en un momento dado objeto de una represalia más fuerte, porque ahí hay un trabajo de los revolucionarios más activo, por muchas circunstancias. El caso es que se despliega un sector que puede ser pequeño incluso, pero que es el más dinámico, es el más protagonista, el que logra forjar conciencia de clase más clara, el que por su combatividad logra estructurar organización, definir consignas y forma de lucha, etc. Entonces, ¿qué rasgos específicos presenta ese sector activo? ¿Sí? ¿Qué peculiaridad presenta ese pequeño o mediano sector? No limitarse al conocimiento de la peculiaridad del movimiento del pueblo en su conjunto. En tercer lugar, hay necesidad de ver cuál es el rasgo más importante del movimiento de la burguesía, del enemigo. Y fundamentalmente, ¿cuál es el rasgo más importante que presenta el movimiento del poder? Y aquí hay dos elementos. Uno, que consideramos que lo fundamental es el poder, es decir, no solo del gobierno o del Estado, sino cómo el ejercicio del dominio, control y mando del capital se está ejerciendo bien a través del Estado o bien a través de otros mecanismos o instancias. Porque en un momento dado, la dominación burguesa puede darse no a través del Estado. El Estado puede ser ganado por una postura, dijéramos, democrática, reformadora. Y entonces el capital emigra del Estado a el sector económico, medios de comunicación, aspectos culturales, etc. Entonces hay que tener el conocimiento, el rasgo más específico de todo el poder en su conjunto. Poder económico, poder político, cultural, de género, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar, buscar lo más notorio del movimiento de la vanguardia política revolucionaria. Es decir, si la vanguardia está constituida, cuenta con una dirección experimentada, cuenta con un stock de militantes, con una presencia física e ideológica y política organizativa en la parte fundamental, dijéramos, el espacio donde se realiza la lucha más aguda, etc. ¿Cuál es la característica que presenta el grupo revolucionario? ¿Sí? Y aquí hay que precisar que esto puede significar también el grado de definiciones que el grupo revolucionario tenga, ¿sí? El grado de asentamiento que el grupo revolucionario tenga en las masas, en el sector activo, el grado de caracterización que ese grupo revolucionario tenga en relación con el poder burgués, con la dominación burguesa.
¿sí? Y sobre todo, si los grandes problemas de la revolución en el país, en este caso México, más o menos están tomados como problemas, ya no dijéramos resueltos como problemas, ¿sí? Porque una cosa es un grupo revolucionario que se maneja en términos, dijéramos, de generalidades, ¿sí? Que no es malo, es tal vez un punto inicial de partida obligatoria, a cuando un grupo revolucionario se encuentra ya habiendo ubicado y enfrentado los nudos fundamentales que hay que desatar para el despliegue del movimiento revolucionario. Esos entonces son los 4 guarismos, los 4 elementos que hay que investigar, que hay que rastrear y que hay que construir, dijéramos, para delimitar. Es decir, para ubicar los espacios por los que está o ha pasado o se tiende a pasar el movimiento del conjunto de estos elementos, ¿sí? que vimos aquí. ¿Sí? ¿De qué se trata entonces? Para conseguirlo, entonces, hay que tomar en cuenta la totalidad de la problemática social en una formación específica que es la del capital ahora. O sea, por ejemplo, hay necesidad de que se considere la especificidad de la acumulación de capital, ¿sí? Es decir, no es lo mismo que la lucha social esté colocada en un lapso de acumulación originaria de capital o de el desarrollo de la revolución industrial, el imperialismo o el imperio, por ejemplo, actualmente. ¿Sí? O lo que en términos de Marx no es lo mismo estudiar todo este conjunto de aspectos cuando predomina lo que se llama la subsunción formal del trabajo al capital, o cuando predomina la llamada subsunción real del trabajo al capital, que son conceptos que en su momento vamos a ver. Yo los apunto ahora nada más para que se entienda, ¿sí? Que estos aspectos no deben verse puramente en el terreno político, en el terreno ideológico, sino que hay necesidad de llevarlos a la raíz, a los problemas fundamentales, que en el marxismo siempre han sido los problemas de la acumulación, de la relación entre capital y trabajo. Es decir, ¿cuál es el estructuramiento profundo, específico de la producción y reproducción del capital? ¿Qué características presenta la lucha social en sus determinaciones múltiples, los aspectos múltiples? ¿Sí? ¿Cuál es la problemática, los problemas específicos que presenta la dictadura del capital? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, estas cuestiones hay necesidad de llevarlas al terreno específico de la extracción concreta del plusvalor que se está dando en un momento determinado. Por ejemplo, ahorita algunos autores como Toni Negri señalan, ¿sí?, que actualmente se ha generado un modo nuevo de producir de capital, dice él. ¿Sí? ¿Qué es eso? Y él señala, ¿no?, que ahora lo que venía siendo marcado como una tendencia por Marx en el capital, hoy es una realidad, es decir, que el capital ha dejado de respetar o de conservar ciertas esferas, que no las mantiene bajo control directo, sino se mantiene formas campesinas, formas artesanales, que no son estrictamente fábrica. ¿Sí? Entonces dice Marx cómo la tendencia es que la sociedad en su conjunto se convierte en una fábrica. Es decir, que el capital convierte a cualquier elemento productivo, a cualquier elemento económico, social, en un elemento productivo, es un elemento de producción de plusvalía. Entonces, por ejemplo, actualmente los servicios, la educación, la salud, el descanso, ¿sí?, ya son servicios productivos y ya están incorporados a la férula de la producción del capital. No se trata ahorita de que veamos esos conceptos, entendemos la dificultad de esos conceptos, lo que sí es necesario, que tenemos como reuniones que estudiarlos, despacio sí, pero tenemos que estudiarlos para colocar estos problemas, ¿sí?,
como son, por ejemplo, el problema de cómo está el movimiento del sector activo, colocarlo realmente en su raíz profunda, es decir, los problemas del capital. ¿Sí? O, por ejemplo, cuál es la especificidad de los sectores de la producción social. ¿Sí? Es decir, si en un momento dado en el país se ha generado ya sector 1 de la producción de capital, es decir, el sector de la producción de medios de producción para producir medios de producción, ¿sí? El altamente industrial, o solamente el sector 2, que es el sector de producción de medios de consumo, por ejemplo. Es decir, si el país está viviendo un proceso de industrialización, o es un país industrial agrícola, o es un país agrícola industrial, es decir, eso no es indistinto para poder ver de manera profunda estos rasgos. ¿Sí? Hay necesidad de ver también la peculiaridad más importante de la realización del producto global. Es decir, si el producto global en México, por ejemplo, se realiza en lo fundamental en el mercado interno, o como sucedió, por ejemplo, en el periodo de Cárdenas, o si el producto global se está realizando fundamentalmente en el mercado internacional, como está ocurriendo hoy con este fenómeno llamado globalización. Eso es lo que constituye el fundamento de estas cuestiones, y hay que estudiarlas. O, por ejemplo, cuál es el tipo de consumo que predomina, si es el consumo individual o es el consumo productivo, es decir, si parte de la ganancia está reincorporándose, reinvirtiéndose a la producción, si se trata de contar con una burguesía, dijéramos, que ofrece a la sociedad todo un proyecto de desarrollo, de evolución. Es claro que esa burguesía cuenta con posibilidades de consenso, de conseguir simpatía, porque logra niveles salariales, ocupacionales importantes. O si se trata de un sector del capital que no tiene ningún interés ni gestión, dijéramos, en el mercado interno, sino que toda su acumulación la realiza en el mercado mundial, e incluso de una manera especulativa, financiera específicamente, etc. Esos son elementos de carácter estructural que están en la base, dijéramos, de estos rasgos. ¿Sí? Claro, conocer todo este conjunto de cosas en su carácter mundial, en su carácter nacional, ¿sí? Mundial en el sentido de la división internacional del trabajo, ¿sí? Como sistema mundial, incluso como civilización planetaria, como problema de todo el planeta. ¿Sí? Conocer la especificidad que se ofrece en el desarrollo de la institucionalidad. Es decir, si las instituciones estatales, civiles, económicas, políticas, culturales, etc., están en bonanza, o se trata de instituciones que están en bancarrota, desgastadas, por ejemplo. Igual ocurre con el problema de la normatividad de la convivencia. Estudiar de manera concreta para captar lo específico, que la normatividad de la convivencia humana, en este caso de los mexicanos, ¿qué características presenta? Si se trata de normas con fortaleza, ¿sí? O se trata de normas muy desgastadas que anuncian ya la posibilidad de que el movimiento popular y el sector activo presenten propuestas de nueva institucionalidad y nuevas normas de regulación de la vida. Esto entonces nos permite dejar más claro cómo es que localizamos esas cuatro bases que nos permiten delimitar, ¿sí? Y cómo tenemos que hacer para construirlas, para analizar, estudiar a la realidad en función de estos 4 elementos. Estos 4 aspectos se realizan a través de aspectos más concretos aún. Es decir, delimitar permite y busca incluso como propósito central el que se definen los objetivos generales del movimiento revolucionario, dijéramos, en nuestro caso. ¿Sí?
Es decir, a partir del conocimiento de estos rasgos, podemos elaborar, descubrir cuáles son los objetivos generales que el movimiento se plantea. Entendiendo esto pues como los propósitos de más largo aliento, pero permite también el definir cuáles son las tareas centrales, ¿sí? Es decir, dijéramos, tomando en cuenta los objetivos, los propósitos generales, por ejemplo, como sería la eliminación del capitalismo, ¿sí? O el debilitamiento de una forma que el capitalismo presenta, su eliminación como sería el capital monopolista en particular, el imperio, en fin. ¿Cuáles son las tareas que permiten, cuáles son las actividades que permiten conseguir esos objetivos generales? En tercer lugar, permite que definamos, que el movimiento defina, bajo qué consignas centrales va a operar. ¿Cuáles son las consignas centrales que van a permitir que el movimiento se fortalezca, que van a permitir que el pueblo se incorpore a la lucha? Es decir, formulaciones que recojan las necesidades vitales, ¿sí? Que atraen, que movilizan, que incentivan a que la gente se incorpore, emprendiendo el tarea el objetivo el propósito de realizar las tareas y dirigirse al cumplimiento de los objetivos más amplios. Así también permite que se definan cuáles son las formas de lucha y cuáles son las formas organizativas fundamentales bajo las cuales el movimiento se fortalece, se desarrolla y toma un curso de victoria más segura, dijéramos. En resumen, pues, tenemos que la delimitación es un proceso de construcción y que se presenta a las masas, pero que se elabora a partir de las masas, que se elabora a partir de cómo está la situación específica del movimiento total del pueblo, el movimiento particular del sector activo, el movimiento del poder burgués y la peculiaridad de la organización revolucionaria. Y sirve además precisamente para enfrentar estos cuatro elementos, es decir, cuáles son los objetivos centrales, las tareas centrales, las consignas centrales y las formas de lucha centrales y de organización más importantes. Teniendo esta construcción, ¿sí? La delimitación se traduce precisamente en construir esos lapsos, ponerle límites a la lucha, o sea, construir una propuesta de lapsos, ¿sí? Propuesta que indudablemente permite y dota al revolucionario, ¿sí? De estrellas guías en cuanto a, en un lapso considerado, qué objetivos generales, qué tareas generales, qué consignas centrales, qué formas de lucha y en lo organizativo va a impulsar en cada uno de estos lapsos. Entonces, por lapso entendemos ese trozo de tiempo en una espacialidad determinada en la que operan estos elementos, ¿sí? Los elementos económicos, los elementos de estos cuatro rasgos, y proponemos así los lapsos llamados época, el lapso llamado proceso global nacional, el lapso llamado periodo y el lapso que denominamos momento o situación actual. ¿Sí? Hemos encomillado la palabra nacional en virtud de que reconocemos que efectivamente existe una particularidad cultural interna de la formación social territorialmente dada, México por ejemplo, pero entre comillas porque reconocemos el carácter global, planetario, mundial, ¿sí? Que el sistema tiene. Como todo, hay que reconocer eso, tenemos que decirlo, esto es convencional, o sea, es un acuerdo entre nosotros. Nosotros, los militantes de Rumbo Proletario, ¿sí? Asumimos llamarle a un determinado lapso época. No porque la palabra época de por sí denote eso, sino que nosotros vamos a usar la palabra época con una connotación, con un sentido, con una definición específica, ¿sí? Y para nosotros época va a significar X o Y cosa. A igual de lo que se refiere a proceso global, periodo, etc. ¿Sí? Entonces no decimos que estas palabras
todo revolucionario o toda gente deba, al escucharla, saber de qué se trata, sino que para nosotros es el contenido que le damos y por lo tanto nos guía a nosotros, pero estamos obligados a explicar de qué hablamos cuando hablamos de época, periodo, etc. Pero esos son los 4 lapsos de los que hablamos. Indudablemente, reconocemos que entre lapso y lapso, entre época y proceso global nacional, entre este y el periodo, entre el periodo y la situación actual, existen mediaciones, evidentemente. Entonces aquí estamos hablando en grueso, en un sentido fundamental, dijéramos, ¿no? Reconociendo que hay múltiples intermediaciones, puentes, etcétera, y habría que hablar, por ejemplo, de etapa, de fase, una serie de cosas, ¿sí?, que deberían de permitirnos aprender esos lapsos intermedios, dijéramos, ¿no? Y claro, tendríamos que reconocer también la existencia de la palabra coyuntura, ¿sí?, que bueno, no lo ponemos aquí para no agregar más cosas, pero entendiendo pues, o precisando que para nosotros la coyuntura es precisamente el puente, la mediación entre uno u otro lapso. Es decir, habría una coyuntura de época, una coyuntura de proceso, coyuntura de periodo, etcétera, ¿sí?, en ese sentido. Bueno, al definir los lapsos, es decir, los momentos en que la lucha de clases se divide, lo importante es que nosotros encontremos la traducción de esto. Es decir, que para cada uno de estos lapsos corresponden determinados objetivos centrales, tareas centrales, consignas centrales, etc. Y el conjunto de los objetivos, las tareas, las consignas, formas de lucha, etc., ¿sí?, es a lo que nosotros llamamos líneas de combate. Líneas de combate. Es decir, una línea de combate significa la especificación de por qué objetivos se lucha. Una línea de combate significa la explicación de cuáles son las tareas que el movimiento popular debe emprender y que el movimiento revolucionario debe emprender, así como las consignas que deben de agitarse. Estas líneas de combate, entonces, corresponden a cada lapso. ¿Sí? Proponemos, y otra vez recordamos, que esto es algo convencional, es para nosotros, es una propuesta nuestra, que por lo demás, bueno, esto es casi aceptado en el movimiento revolucionario del mundo, incluso darle ese sentido a estas palabras. Pero nosotros estamos hablando de lo siguiente entonces. Para la época, proponemos usar la denominación de la línea de combate como línea general del movimiento comunista libertario. No vamos en este momento a explicar por qué comunista y por qué libertario. ¿Sí? Esto es una cuestión que vamos a tratarla más adelante cuando veamos el problema de la humanidad por la cual luchamos, etc., ¿no? Asumimos ahora entonces que esta es la propuesta que nosotros planteamos como línea de combate epocal para la época. ¿Sí? Es decir, la época sería el lapso desde el momento en que surge el capitalismo, desde el momento en que la contradicción capital-trabajo se estructura como la contradicción fundamental, ¿sí?, hasta el momento en que se subvierte, se supera esa contradicción y se abre paso a otra humanidad, a otra sociedad. Es decir, es el lapso más grande, más grande. No hay, por lo tanto, posibilidad de sustitución de una época por otra tan rápidamente. Lo que puede haber es que en un momento determinado el revolucionario se equivoque al caracterizar la época. ¿Sí? Por ejemplo, el movimiento comunista, llamado comunista mundial, orientado por los puntos de vista soviético y chino, ¿sí?, sobre todo en los años 60, 70, etc., planteaba como línea general del movimiento comunista internacional, decían ellos, la caracterización de la época como la época del paso de más y más países al comunismo, al socialismo y luego al comunismo. Como la época en la que estaban triunfando las revoluciones proletarias y socialistas,
como la época prácticamente de debacle internacional, de caída, de derrumbe del sistema capitalista, ¿sí? Después quedó claro que al contrario, ¿sí? El capitalismo tenía mucho oxígeno y el capitalismo pudo superar incluso el llamado campo socialista. Por el contrario, se derrumbó. Quiere decir que no era a nivel mundial correcta la caracterización que los partidos comunistas prosoviéticos y prochinos hicieron, de considerar que ya se vivía en un momento de derrumbe del capital, en un momento de que los pueblos se estaban levantando para tomar el poder y para construir el socialismo, etc., lo cual no era cierto. Y después se vino un proceso de decaimiento incluso de la moral, de la voluntad de lucha de los pueblos. Proponemos para el lapso que llamamos proceso global nacional, es decir, para la lucha de subversión y erradicación del capital en nuestro país, llamarla la línea de combate, estrategia. Es decir, la palabra estrategia nosotros la usamos para denotar la forma de lucha, los objetivos centrales, las tareas centrales, las consignas centrales que vamos a promover en el movimiento popular, el movimiento del sector activo, en contra de la burguesía, para fortalecer a la vanguardia, ¿sí?, en la lucha para derrotar al capital en nuestro país y para sustituirlo por otra forma social económica. Y reconocemos que en el proceso global interno del país hay muchos lapsos intermedios, a lo que llamamos periodos, ¿sí? Y para estos proponemos denominarle a la línea de combate línea política de periodo, es decir, objetivos, tareas, consignas, formas de lucha centrales para el lapso o los lapsos intermedios en ese proceso de derrota, de combate y derrota del capitalismo a nivel interno. Y por último, ¿sí?, hablamos de la situación actual como lo cotidiano de la lucha, como día con día o en momentos relativamente cortos, dijéramos, de duración corta, se expresan estos 4 aspectos. Cómo estos 4 aspectos se viven diariamente o en lapsos muy cortos, ¿sí? Y entonces llamamos táctica a la línea de combate que corresponde a la promoción de objetivos generales, tareas, etcétera, a nivel de lo cotidiano, de lo diario. Con esto lo que tratamos sobre todo es de facilitarnos nuestro trabajo. Esto no tiene un carácter científico, o dijéramos, no es lo científico lo que hay que resaltar aquí, sino es una construcción eminentemente político-militante. Es una construcción que, si bien se basa en consideraciones objetivas y científicas, como son el conocimiento de qué características presenta la producción de plusvalía, si predomina la plusvalía absoluta o relativa, etcétera, esas cosas, que son lo que nos dan los elementos científicos, nosotros usamos la caracterización objetiva y científica con un interés altamente subjetivo, altamente constructivo de fuerzas revolucionarias, de subjetividad, de voluntad de lucha, es decir, para que nos permita, que nos facilite la construcción de los elementos fundamentales del proceso del movimiento popular general y revolucionario en particular. Antes de escuchar al doctor Armando Martínez Verdugo exponer el primer punto de los pilares del colectivo, escuchamos al compañero Héctor Barrera hablarnos de los objetivos que el colectivo de reflexión en acción rumbo proletario ha venido construyendo desde hace muchos o varios años, y que los militantes de este colectivo debemos tener muy presentes. Estos objetivos pudieran resumirse en 2, pero antes también el compañero Barrera nos hizo una exposición detallada, aunque concreta,
sobre el contenido de cada uno de los 6 puntos, de los 6 pilares del colectivo. Bueno, los objetivos que pudiéramos resumir en esta exposición del compañero Barrera son, a mi juicio, 2 los más importantes. Uno es impulsar la formación política ideológica de todos los compañeros y compañeras que participan, simpatizan o militan en este colectivo. Como número 2 es propiciar la transformación de nuestra sociedad que tenga como contenido social esencial la autodeterminación de los seres humanos para alcanzar una vida más humana, más digna. Y en cuanto al contenido propiamente de este primer pilar del colectivo, el doctor Armando Martínez Verdugo nos hace una vasta exposición, amplia exposición, y también de la misma forma, desde mi punto de vista, los puntos a resaltar son los siguientes. Los pilares del colectivo son aspectos que los militantes debemos considerar como un credo, ya que norman nuestra conducta para el logro de los objetivos que se han planteado. Que la lucha social y de clases tiene un origen que no siempre ha existido y no siempre va a existir. Tiene un momento de surgimiento, un momento como dijéramos, de punto de partida. Esta lucha social nos anuncia en el presente un desenvolvimiento futuro. Es decir, lo que ahora construimos, lo que ahora planeamos, lo que ahora trabajamos, lo vamos a ver en el futuro. También nos indica que al surgir la lucha no permanece estática, sino que evoluciona. Hay un desarrollo que nos debe obligar a encontrar las tendencias que la lucha nos va marcando. Al definir la delimitación, la entendemos como la realidad humana en general y particularmente la realidad social, como un movimiento permanente, constante, que se da como una sucesión de descontinuidades, de grandes rupturas. Es situar el movimiento, es colocar el fenómeno, la lucha de clases, el fenómeno económico, como singularidades dentro de la totalidad social. Ubicar las características específicas que en su movimiento global va teniendo. También la contradicción fundamental entre la burguesía y el proletariado, con el resto de las contradicciones, con el propósito de revelar las relaciones específicas de fuerzas entre los antagónicos fundamentales y sus aliados. Delimitar también permite definir los objetivos generales, las tareas centrales, las consignas centrales, las formas de lucha y de organización prioritaria, lo que tiene más importancia. A la lucha social de clases no hay que verla como un proceso uniforme, unilineal, que conserva siempre los mismos rasgos, las mismas características, sino debemos verla como un proceso que tiene rupturas. En la lucha social de clases también existen lapsos que se distinguen unos de otros y que pueden ser de larga duración o de mediana duración. Estos lapsos, que constituyen despliegues en tiempo y espacio de corta y mediana duración, podemos ubicarlos como 4. El primero sería la época, el segundo, el proceso global nacional, el tercero, el periodo, y un cuarto, el momento o la asignación.
También en la delimitación existen fases y estas son 4 también, de la misma forma. La primera es ubicar las características más sobresalientes del movimiento, de las fuerzas motrices de la revolución. El segundo, la peculiaridad más específica del movimiento, del sector activo, el sociopolíticamente más dinámico del pueblo, que es el sector más activo. Un tercero es el rasgo más importante del movimiento de la denominación burguesa, y un cuarto, lo más notorio del movimiento de la vanguardia política revolucionaria, la organizativa, la calidad de militantes, etc. Estos pues son los puntos que a mi modo de ver son los más dignos de resaltar de este primer pilar, sin que los demás, no quiere decir que no tengan importancia, pero desde mi punto de vista estos son los que yo entendí que son los que debemos resaltar. Y ahora dispongámonos a escuchar al doctor en el segundo punto de los pilares del colectivo, que se determina la autodeterminación y el poder, que seguramente también de la misma forma nos ampliará todos los conceptos que tenemos en este colectivo de reflexión en acción rumbo proletario. Muchas gracias. Que sería ya después de Navidad. ¿Está durmiendo, camarada? Vamos. Explicar eso. Hago esfuerzos por... Que vamos superando algunos errores técnicos y de manejo de tiempos. La primera parte se la aventó de corrido y se siente lo pesado, hasta para nosotros.